Me encuentro frente a la Catedral de San Elías, un imponente edificio gótico que se alza en el corazón de Salamanca como un gigante de piedra que ha visto pasar 8 siglos de historia. Es febrero de 1912, y el viento castellano atraviesa las calles empedradas llevando consigo el aroma de la cera derretida y algo más siniestro, el eco de misterios que han permanecido ocultos durante décadas. Hace una semana, el padre Miguel Santamaría, párroco de esta catedral durante los últimos 30 años, me envió una carta desesperada. Señor investigador, escribía con letra temblorosa, he descubierto algo que me ha quitado el sueño durante meses. En los archivos de la sacristía encontré una carta de mi antecesor, el padre Eusebio, que murió en extrañas circunstancias hace 15 años. Esa carta menciona 89 bancas marcadas con nombres de personas que simplemente desaparecieron. ¿89 personas desaparecidas? ¿Y por qué sus nombres estarían marcados en las bancas de una catedral? La fachada de San Elías es impresionante, con sus torres gemelas que se pierden en el cielo gris de Castilla y sus gárgolas que parecen guardar secretos milenarios. Pero lo que realmente me llama la atención son las puertas principales. Están abiertas de par en par, a pesar del frío invernal, como si la catedral quisiera mostrar que no tiene nada que ocultar. Aunque mi experiencia me dice que las apariencias engañan. Cruzo el umbral y entro en la nave principal. El interior es sobrecogedor, columnas que se elevan hacia bóvedas pintadas con escenas celestiales, vitrales que filtran la luz creando un ambiente casi sobrenatural, y hileras tras hileras de bancas de madera oscura que se extienden hacia el altar mayor. Pero inmediatamente noto algo extraño. Muchas de las bancas tienen pequeñas placas de bronce en el respaldo. No es inusual que las familias adineradas paguen por tener su nombre en una banca, pero aquí hay algo diferente. Estas placas no parecen conmemorativas, parecen marcas de identificación. ¿Señor investigador? Una voz suave me sobresalta. Me vuelvo y veo a un hombre de unos 60 años, vestido con la sotana negra característica, pero con una expresión de profunda preocupación en el rostro. Soy el padre Miguel. Gracias por venir tan rápidamente. Mientras me acerco a él, noto que sus ojos están enrojecidos, como si hubiera pasado muchas noches sin dormir. Padre, en su carta mencionaba una carta del padre Eusebio. Sí. La encontré por casualidad hace 3 meses, cuando estaba reorganizando los archivos de la sacristía. Estaba escondida dentro de un misal del siglo XVIII. Su voz tiembla ligeramente. Cuando la leí por primera vez, pensé que el padre Eusebio había perdido la razón antes de morir. Pero luego comencé a investigar por mi cuenta, y... Se detiene, mirando nerviosamente hacia el altar. ¿Y qué descubrió? Que todos los nombres que él menciona en esa carta corresponden a personas reales que vivieron en Salamanca entre 1880 y 1897. Y que efectivamente, todas esas personas desaparecieron sin dejar rastro. Un escalofrío me recorre la espalda. 89 desapariciones en 17 años, en una ciudad como Salamanca, no pueden pasar desapercibidas. ¿Cómo es posible que nadie haya investigado esto antes? Si este caso te recuerda algo, compártelo conmigo abajo, porque tengo la sensación de que estamos a punto de descubrir algo que alguien ha querido mantener oculto durante décadas. El padre Miguel me lleva hacia la sacristía, una habitación más pequeña pero igualmente impresionante, con armarios llenos de ornamentos litúrgicos y paredes cubiertas de retratos de todos los párrocos que han servido en San Elías durante los últimos 3 siglos. Se detiene frente a un retrato particular, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una expresión severa. Este era el padre Eusebio Hernández de la Torre. Sirvió aquí durante 40 años, desde 1857 hasta su muerte en 1897. El padre Miguel baja la voz. Según los registros oficiales, murió de un ataque al corazón mientras rezaba en el altar mayor. Pero la carta que encontré sugiere algo muy diferente. Me entrega un sobre amarillento con el sello de la catedral. Dentro hay varias hojas escritas con una caligrafía elegante pero claramente agitada, como si hubieran sido redactadas bajo gran tensión emocional. Leo la primera línea: al Padre que venga después de mí. Si estás leyendo esto, significa que he muerto sin poder revelar la verdad sobre lo que he descubierto en esta santa casa. Durante los últimos 15 años he sido testigo de algo que va contra todo lo que creía sobre la naturaleza humana y la gracia divina. ¿Puedo leer toda la carta? Por favor, hágalo. Necesito que alguien más la lea para confirmar que no he perdido la cordura. Continúo leyendo, y con cada línea, el misterio se profundiza.
Comenzó en 1880, cuando noté que algunas personas que venían regularmente a misa dejaron de aparecer. Al principio pensé que era natural, la gente se muda, cambia de parroquia, o simplemente pierde la fe. Pero entonces comencé a llevar un registro. María del Carmen Velasco, que se sentaba siempre en la quinta banca del lado izquierdo, desapareció en marzo de 1880. Su familia me dijo que había ido a visitar a unos parientes en Valladolid y nunca regresó. Tomás Guerrero, comerciante de telas que ocupaba la 10ª banca del lado derecho, se desvaneció en julio del mismo año. Su esposa afirmaba que había salido a comprar pan una mañana y jamás volvió. Y así, uno tras otro, mes tras mes, año tras año. Siempre gente que tenía bancas asignadas en la catedral. Siempre personas devotas que jamás habrían abandonado voluntariamente sus obligaciones religiosas. El padre Eusebio había estado documentando meticulosamente cada desaparición durante 17 años. Y lo más perturbador es que según su relato, todas estas personas tenían algo en común. Eran feligreses regulares que tenían bancas específicas asignadas en la catedral. Padre Miguel, ¿conserva los registros parroquiales de esa época? Sí, están todos aquí. Pero hay algo extraño en ellos. Me lleva hacia un armario lleno de libros enormes encuadernados en cuero. Mire esto. Abre uno de los registros correspondiente al año 1880 y me muestra las páginas. Efectivamente, hay entradas para María del Carmen Velasco y Tomás Guerrero, pero ambas entradas han sido tachadas con tinta roja, y al margen hay una anotación en latín que no reconozco. ¿Qué significa esa anotación? Anima perdita, alma perdida. Pero no es el padre Eusebio quien hizo estas marcas. La caligrafía es diferente. Paso las páginas y veo el mismo patrón una y otra vez, nombres tachados con tinta roja y la misma anotación en latín. ¿Quién más tenía acceso a estos registros? Además del párroco, solo el sacristán y el obispo auxiliar. Pero se detiene, como si hubiera recordado algo importante. ¿Pero qué? Hubo un sacristán durante esa época que también desapareció misteriosamente. Benito Morales. Había trabajado aquí durante 20 años cuando, en 1885, simplemente no vino a trabajar una mañana. Nunca se volvió a saber de él. Cierro el registro y miro al padre Miguel. ¿Y usted cree que hay una conexión entre todas estas desapariciones? No solo lo creo. Estoy seguro. Saca una carpeta llena de papeles de su escritorio. He pasado los últimos 3 meses investigando cada uno de los 89 nombres mencionados en la carta del padre Eusebio. Conseguí registros civiles, testimonios de familiares que aún viven, reportes policiales. Y he descubierto algo que me ha helado la sangre. ¿Qué? Todos, absolutamente todos, desaparecieron en fechas específicas del calendario litúrgico. No es una coincidencia. Examino los papeles que me muestra. Efectivamente, hay un patrón claro. Las desapariciones ocurrían siempre durante las festividades religiosas más importantes. Semana Santa, Navidad, Corpus Christi, la Asunción de la Virgen. ¿Y las bancas? ¿Qué tienen de especial las bancas donde se sentaban estas personas? Eso es lo más perturbador de todo. Venga, se lo muestro. Regresamos a la nave principal de la catedral. El padre Miguel saca una pequeña linterna y comenzamos a examinar sistemáticamente las bancas. Efectivamente, 89 de ellas tienen pequeñas placas de bronce con nombres grabados. Pero cuando miro más de cerca, noto algo extraño. Padre, estas placas, la técnica de grabado es diferente en cada una. Como si hubieran sido instaladas en momentos diferentes. Exactamente. Y según mis investigaciones, cada placa fue instalada exactamente una semana después de que la persona correspondiente desapareciera. Siento un escalofrío. ¿Quién ordenó instalar estas placas? Esa es la pregunta que me ha estado atormentando durante meses. Los registros oficiales de la catedral no mencionan nada sobre ellas. Es como si hubieran aparecido por arte de magia. Continuamos examinando las bancas, y noto que están distribuidas por toda la catedral sin ningún patrón aparente. Algunas están cerca del altar, otras en la parte posterior, algunas en el lado del Evangelio, otras en el lado de la epístola. Pero todas tienen una cosa en común, están perfectamente conservadas, como si hubieran sido mantenidas con cuidado especial durante todos estos años. ¿Ha intentado quitar alguna de estas placas? El padre Miguel se pone pálido. No me he atrevido. Cada vez que considero la posibilidad,
Siento como si fuera una profanación. Examino más de cerca una de las placas. El nombre grabado dice Carmen Ruiz, 1883. Paso los dedos sobre el bronce y noto que está ligeramente caliente, a pesar del frío que hace en la catedral. Padre, ¿alguna vez ha notado algo extraño en estas bancas? ¿Sonidos, temperaturas inusuales, algo fuera de lo normal? Bueno. Su voz se vuelve casi un susurro. Algunas noches, cuando me quedo trabajando tarde en la sacristía, escucho murmullos. Como si alguien estuviera rezando en la nave principal. Pero cuando salgo a verificar, la catedral está completamente vacía. ¿Murmullos de una sola persona o de varias? De muchas personas. Como si hubiera una congregación completa rezando al unísono. Pero es imposible, porque las puertas principales están cerradas con llave y yo tengo la única copia. Esa noche, decido quedarme en la catedral para observar por mí mismo estos fenómenos extraños. El padre Miguel me proporciona una habitación pequeña en la casa parroquial contigua, pero yo tengo otros planes. Cuando todos se han retirado, regreso silenciosamente a la catedral usando la llave que me ha prestado. El interior de San Elías de noche es un mundo completamente diferente. La oscuridad transforma las columnas góticas en gigantes amenazantes, y las sombras proyectadas por las pocas velas del altar crean formas que parecen moverse con vida propia. Me ubico en una de las bancas del fondo, desde donde puedo observar toda la nave principal sin ser visto fácilmente. Durante las primeras 2 horas no ocurre nada fuera de lo normal. Solo el silencio profundo que se espera en una catedral vacía durante la madrugada. Pero cerca de las 3 de la mañana, comienzo a escuchar lo que el padre Miguel había descrito. Primero es apenas un susurro, tan suave que podría confundirse con el viento. Pero gradualmente se intensifica hasta convertirse en un murmullo colectivo que parece venir de todas las direcciones a la vez. Es el sonido de muchas voces rezando en latín, pero las palabras no son las de ninguna oración que yo conozca. Lo más perturbador es que el sonido parece emanar específicamente de las 89 bancas marcadas con las placas de bronce. Y a medida que mis ojos se acostumbran a la oscuridad, juro que puedo ver figuras translúcidas sentadas en esas bancas, moviéndose en perfecta sincronía como si estuvieran participando en una misa fantasmal. ¿Estoy presenciando los espíritus de las personas desaparecidas? ¿O hay una explicación más terrena para este fenómeno sobrenatural? Al día siguiente, confronto al padre Miguel con lo que he presenciado. Su reacción confirma mis sospechas. Él también ha visto las figuras espectrales, pero ha estado demasiado aterrorizado para admitirlo. Padre, necesito que me cuente todo lo que sabe sobre la historia de esta catedral. ¿Hubo algún evento traumático en el pasado? ¿Algún escándalo que pudiera explicar lo que estamos viendo? El padre Miguel se sienta pesadamente en su silla y se cubre la cara con las manos. Hay algo que no le he contado. Algo que encontré en los archivos más antiguos de la catedral, documentos que se remontan al siglo XVI. ¿Qué encontró? Referencias a algo llamado el Tribunal Secreto de San Elías. Era una especie de tribunal eclesiástico clandestino que operaba paralelo a la Inquisición oficial. Juzgaba casos que la Inquisición consideraba demasiado delicados para ser procesados públicamente. ¿Qué tipo de casos? Principalmente acusaciones de herejía dentro del propio clero. Sacerdotes acusados de prácticas paganas, monjas que supuestamente tenían visiones diabólicas, laicos que desafiaban doctrinas fundamentales de la Iglesia. El padre Miguel saca un documento extraordinariamente antiguo de su escritorio. Según estos registros, el Tribunal Secreto operó desde 1523 hasta 1897. El año en que murió el padre Eusebio. Exactamente. Y según lo que he podido reconstruir, el padre Eusebio no era solo el párroco de la catedral. Era también el último presidente del Tribunal Secreto. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de una manera que me resulta profundamente perturbadora. ¿Está sugiriendo que las 89 personas que desaparecieron fueron víctimas de este tribunal secreto? No lo estoy sugiriendo. Lo estoy afirmando. El padre Miguel me entrega otro documento. Este es un registro parcial de las sentencias del tribunal durante sus últimos años de operación. 89 condenas por herejía, todas ejecutadas en secreto entre 1880 y 1897. Leo el documento con horror creciente. No solo confirma que las desapariciones fueron en realidad ejecuciones secretas, sino que también revela el método utilizado,
los condenados serán eliminados durante las festividades sagradas, cuando la atención de la comunidad esté enfocada en las celebraciones religiosas. Sus cuerpos serán dispuestos según el ritual de purificación establecido por los santos padres, y sus almas serán encomendadas a la misericordia divina mediante oraciones perpetuas. ¿Oraciones perpetuas? Es ahí donde entra la parte más siniestra de todo esto. El padre Miguel señala hacia la nave principal. Cada placa de bronce en esas bancas no es solo un memorial. Es un ancla espiritual. Según la doctrina secreta del tribunal, las almas de los condenados por herejía debían permanecer ligadas al lugar sagrado donde fueron juzgados, rezando eternamente por su propia salvación. ¿Y el padre Eusebio participó en esto durante 17 años? Al principio, sí. Pero según su carta, hacia el final comenzó a cuestionar la legitimidad del tribunal. Empezó a dudar de si las personas que estaban ejecutando eran realmente herejes o simplemente víctimas de acusaciones falsas. Releo la carta del padre Eusebio con esta nueva información, y efectivamente, hacia el final hay párrafos que revelan una crisis de conciencia profunda. Ya no puedo distinguir entre la justicia divina y la venganza humana. Hemos creado un monstruo que devora a los inocentes bajo el pretexto de proteger la fe. Las voces que escucho cada noche en la catedral no son de almas en pena buscando la salvación, son de víctimas reclamando justicia. ¿Cómo murió realmente el padre Eusebio? El padre Miguel me mira con ojos llenos de dolor. Según los últimos párrafos de su carta, planeaba revelar toda la verdad sobre el tribunal secreto durante la misa de Navidad de 1897. Iba a confesar públicamente todos los crímenes cometidos y a entregar los registros secretos a las autoridades civiles. Pero murió antes de poder hacerlo. La noche del 23 de diciembre de 1897. Oficialmente de un ataque al corazón. Pero se detiene, como si las siguientes palabras fueran demasiado terribles para pronunciar. Pero en su carta describe síntomas que no corresponden a un ataque cardíaco. Describe una parálisis gradual que comenzó en sus extremidades, dificultades para respirar, y visiones de las 89 víctimas rodeando su lecho de muerte. ¿Envenenamiento? Es la conclusión más probable. Y según los registros que he encontrado, después de su muerte, todos los documentos relacionados con el tribunal secreto desaparecieron misteriosamente de los archivos oficiales. ¿Excepto los que usted ha encontrado? El padre Eusebio los escondió antes de morir. No solo la carta, sino también registros completos de todas las víctimas, métodos utilizados, y su voz se quiebra. Y la ubicación donde fueron sepultados los cuerpos. ¿Tú también habrías abierto esa carta? Dímelo en los comentarios. Esa revelación cambia completamente la naturaleza de mi investigación. Ya no estoy tratando con un misterio sobrenatural, sino con evidencia de crímenes masivos cometidos bajo el manto de la autoridad religiosa. ¿Dónde están enterrados los cuerpos? El padre Miguel saca un mapa muy detallado de la catedral y los terrenos circundantes. Según los registros del padre Eusebio, hay una cripta secreta debajo del altar mayor. Una extensión de las catacumbas medievales que oficialmente fue sellada en el siglo XV. ¿Oficialmente? Pero el tribunal secreto la reabrió en el siglo XVI para usar como lugar de disposición final de los condenados. Estudiamos el mapa juntos. Muestra un complejo sistema de túneles y cámaras subterráneas que se extienden mucho más allá de los cimientos conocidos de la catedral. En una de las cámaras más profundas hay una marca especial con la inscripción Depositum Sanctum, depósito sagrado. ¿Ha intentado acceder a esta cripta? No me he atrevido. Según los registros, la entrada está sellada no solo físicamente, sino también espiritualmente. ¿Qué significa eso? Aparentemente, el tribunal secreto realizaba rituales específicos para santificar el lugar donde depositaban los cuerpos. Rituales que, según creían, mantendrían a las almas de los condenados ligadas eternamente al lugar sagrado. Examino los detalles del mapa. La entrada a la cripta secreta está ubicada directamente debajo del altar mayor, accesible a través de una losa móvil que se activa mediante un mecanismo oculto en el propio altar. Padre Miguel, necesito acceder a esa cripta. Es la única manera de confirmar lo que realmente pasó con esas 89 personas. ¿Está seguro? Los registros del padre Eusebio contienen advertencias específicas sobre los peligros de profanar el Depositum Sanctum. ¿Qué tipo de peligros?
Aparentemente, cualquiera que entrara sin la debida preparación espiritual se enfrentaría a la ira de las almas atrapadas. El padre Eusebio describe casos de miembros del tribunal que intentaron acceder a la cripta años después y fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas. A pesar de las advertencias, esa misma noche decidimos intentar abrir la cripta. El padre Miguel, aunque claramente aterrorizado, acepta acompañarme. Si vamos a hacer esto, dice, necesitamos hacerlo correctamente. Con oraciones de protección y todos los rituales de purificación que pueda recordar. Nos preparamos meticulosamente. El padre Miguel viste sus ornamentos más sagrados y lleva consigo agua bendita, incienso y una reliquia de San Elías que ha estado en la catedral durante siglos. Yo llevo herramientas para forzar cerraduras y linternas potentes. Cerca de la medianoche, comenzamos el proceso de abrir la entrada secreta. Según las instrucciones del padre Eusebio, hay que presionar una secuencia específica de elementos decorativos en el altar mayor. Primero el Cordero Pascual tallado en el lado izquierdo, luego la paloma del Espíritu Santo en el centro, y finalmente el símbolo del pez cristiano en el lado derecho. Al presionar el último símbolo, escuchamos un clic mecánico profundo, y una sección del suelo detrás del altar se desliza hacia un lado, revelando una escalera de piedra que desciende hacia la oscuridad absoluta. El aire que emerge de la abertura es húmedo y cargado de un aroma que no puedo identificar, algo entre incienso rancio y tierra húmeda, pero con un trasfondo que resulta inquietantemente orgánico. ¿Está listo?, le pregunto al padre Miguel. Él se santigua y comienza a murmurar oraciones en latín. Que Dios nos proteja de lo que vamos a encontrar. Descendemos por la escalera con cuidado. Los escalones son irregulares y resbaladizos por la humedad acumulada durante más de un siglo. A medida que nos adentramos en las profundidades, la temperatura desciende notablemente, y el eco de nuestros pasos crea un sonido hueco que se pierde en túneles que no podemos ver. Al final de la escalera llegamos a un corredor estrecho tallado directamente en la roca. Las paredes están cubiertas de inscripciones en latín que mi linterna revela gradualmente: Requiem aeternam dona eis, Domine, concédeles el descanso eterno, Señor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y repetidamente, Anima perdita, Corpus sanctificatum, alma perdida, cuerpo santificado. ¿Estas inscripciones, las reconoce? El padre Miguel examina las paredes con su propia linterna. Son oraciones por los muertos, pero adaptadas. Como si hubieran sido modificadas para un propósito específico. Seguimos el corredor durante lo que parece una eternidad hasta llegar a una puerta de hierro extraordinariamente elaborada. Está cubierta de símbolos religiosos, pero también de elementos que no reconozco, figuras geométricas complejas y lo que parecen ser signos astrológicos. ¿El tribunal secreto combinaba cristianismo con otras prácticas? Aparentemente, sí. Según los registros más antiguos, justificaban estas adiciones como conocimiento sagrado, necesario para asegurar la salvación de las almas condenadas. La puerta no está cerrada con llave, sino con un mecanismo más complejo. Hay que girar varios elementos en una secuencia específica. Afortunadamente, el padre Eusebio había documentado esta secuencia en sus notas secretas. Cuando la puerta finalmente se abre, lo que vemos nos deja sin aliento. La cripta es mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Es una cámara circular con un techo abovedado que se pierde en las sombras. Pero lo que realmente nos impacta son las paredes. Están cubiertas de nichos, cada uno sellado con una losa de mármol grabada con un nombre. Cuento rápidamente, 89 nichos exactamente. Y en el centro de la cámara hay algo que me hiela la sangre. Un altar de piedra negra con canales tallados que claramente fueron diseñados para drenar líquidos. Dios mío, susurra el padre Miguel. No solo los mataron. Los sacrificaron. Nos acercamos a examinar los nichos más de cerca. Cada losa tiene grabado no solo el nombre de la víctima, sino también la fecha de muerte y una descripción de su supuesto crimen. Leo algunas al azar. María del Carmen Velasco, 15 de marzo de 1880, comunicación con espíritus diabólicos. Tomás Guerrero, 22 de julio de 1880, negación de la transubstanciación. Isabel Moreno, 3 de abril de 1881, posesión de libros prohibidos. José Luis Fernández, 25 de diciembre de 1881, blasfemia durante la misa. Los cargos son ridículos, claramente inventados o exagerados hasta el absurdo.
Estas personas no eran herejes, eran víctimas de un sistema corrupto que había perdido completamente su conexión con cualquier forma de justicia verdadera. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el verdadero motivo detrás de estos asesinatos? El padre Miguel encuentra un documento en un nicho especial cerca del altar. Mire esto. Es un registro de contribuciones financieras. Examino el documento y la verdad más sórdida se revela. Cada víctima había sido acusada de herejía después de negarse a hacer donaciones sustanciales a proyectos específicos de la catedral. El tribunal secreto no era un instrumento de pureza religiosa, era un esquema de extorsión que se volvió letal. Las personas que se negaban a pagar eran acusadas de herejía y ejecutadas. Después, sus propiedades eran confiscadas, para obras pías, punto. Y las placas de bronce en las bancas. Eran una forma siniestra de memorializar a las víctimas mientras mantenían en secreto la verdadera naturaleza de sus muertes. Pero aún hay algo que no comprendo completamente. ¿Por qué las apariciones nocturnas? ¿Por qué los espíritus de estas personas parecen estar atrapados en la catedral? El padre Miguel señala hacia una serie de inscripciones más complejas en el techo de la cripta. Según estos textos, el tribunal secreto no se contentaba simplemente con matar a sus víctimas. Realizaban rituales específicos para atar sus almas al lugar sagrado. ¿Con qué propósito? Aparentemente creían que las almas de los herejes, condenados podían ser purificadas mediante oración eterna forzada. Las mantenían atrapadas en la catedral para que rezaran perpetuamente por su propia salvación. Es una perversión tan profunda de la doctrina cristiana que me resulta difícil de procesar. No solo asesinaron a 89 personas inocentes, también condenaron sus almas a una forma de prisión espiritual eterna. ¿Hay alguna manera de liberarlas? El padre Miguel encuentra otro documento, aparentemente escrito por el propio padre Eusebio poco antes de su muerte. Según esto, sí. Los rituales pueden ser revertidos, pero requiere una confesión pública completa de todos los crímenes cometidos y la consagración de cada víctima como mártir de la injusticia. ¿Eso es lo que el padre Eusebio planeaba hacer en la Navidad de 1897? Exactamente. Por eso lo mataron. Pasamos el resto de la noche documentando todo lo que encontramos en la cripta. Fotografío cada nicho, cada inscripción, cada documento. La evidencia es abrumadora e irrefutable. Cuando salimos de la cripta al amanecer, tanto el padre Miguel como yo estamos profundamente cambiados por lo que hemos presenciado. No solo hemos descubierto la verdad sobre 89 asesinatos, sino que también hemos comprendido que las apariciones nocturnas en la catedral son reales, son las almas de las víctimas, atrapadas durante más de un siglo. Padre Miguel, ¿está preparado para hacer lo que el padre Eusebio no pudo completar? Él me mira con determinación renovada. Es lo único correcto que podemos hacer. Esas almas han estado prisioneras durante demasiado tiempo. Continuación. Durante los siguientes días, el padre Miguel y yo preparamos meticulosamente lo que será una revelación que sacudirá los cimientos de la iglesia local. Pero antes de hacer público el descubrimiento, hay algo más que necesitamos entender: quién más sabía sobre el tribunal secreto y quién fue responsable de la muerte del padre Eusebio. Según los registros que encontramos, el tribunal secreto tenía más miembros además del padre Eusebio, me dice el padre Miguel mientras revisamos los documentos en la sacristía. Había un círculo de 5 personas: el presidente, que era el párroco, el secretario, que era el sacristán, el inquisidor, que era un abogado canónico, el verdugo, que era, sorprendentemente, un médico local, y el guardián, cuya identidad siempre se mantenía en secreto. Examino los nombres en los documentos. Benito Morales era el sacristán que desapareció en 1885. El secretario del tribunal. Según estos registros, comenzó a cuestionar los métodos utilizados y amenazó con revelar todo. Su desaparición no fue misteriosa, fue la primera víctima interna del propio tribunal. ¿Y los otros miembros? El padre Miguel consulta una lista escrita con la letra del padre Eusebio. El inquisidor era don Alejandro Mendoza, abogado canónico que trabajaba directamente para el obispado. El verdugo era el doctor Ramón Villalobos, médico personal de las familias más adineradas de Salamanca. ¿Y el guardián? Esa identidad permanece oculta incluso en los registros del padre Eusebio. Solo se refiere a él como el protector de los secretos sagrados, punto. Pero hay algo en esos nombres que me resulta familiar.
¿Don Alejandro Mendoza? ¿No hay una familia Mendoza prominente en Salamanca hasta el día de hoy? Sí, su hijo Diego Mendoza es actualmente el abogado principal del obispado. Y curiosamente, el padre Miguel baja la voz. Fue él quien me recomendó que no investigara más sobre las placas de bronce cuando le mencioné el tema hace unos meses. ¿Y el doctor Villalobos? Su hijo, el doctor Eduardo Villalobos, es quien certificó la muerte del padre Eusebio en 1897. También es quien ha estado certificando todas las muertes naturales, sospechosas en Salamanca durante los últimos 15 años. Las piezas del rompecabezas se van conectando de una manera que me eriza la piel. Padre Miguel, ¿es posible que el tribunal secreto no haya desaparecido realmente en 1897? Su rostro se pone pálido. ¿Está sugiriendo que simplemente cambió de métodos? Que en lugar de ejecuciones rituales masivas, ahora opera de manera más sutil, eliminando a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Esa misma tarde, decidimos investigar más profundamente a las familias Mendoza y Villalobos. Comenzamos con los registros civiles de la ciudad, buscando patrones en las muertes certificadas por el doctor Eduardo Villalobos durante los últimos años. Lo que encontramos es profundamente perturbador. Entre 1898 y 1912, el doctor Villalobos ha certificado la muerte de 14 personas en circunstancias que, revisadas con atención, resultan altamente sospechosas. Todas estas personas tenían algo en común: habían estado haciendo preguntas sobre desapariciones misteriosas, investigando historia local relacionada con la catedral, o expresando dudas sobre ciertas prácticas del clero local. Mire esta, dice el padre Miguel, señalando un certificado de defunción de 1903. Teresa Jiménez, historiadora local que estaba escribiendo un libro sobre las tradiciones religiosas de Salamanca. Murió súbitamente de fallo cardíaco, 3 días después de visitar los archivos de la catedral. ¿Y este? Examino otro certificado. Manuel Herrera, periodista del Diario de Salamanca que estaba investigando las desapariciones del siglo XIX. Envenenamiento accidental, en 1907. El patrón es claro y aterrador. El tribunal secreto no desapareció, evolucionó. En lugar de rituales elaborados y criptas secretas, ahora usa métodos más discretos para silenciar a cualquiera que se acerque a la verdad. Pero eso significa que estamos en peligro, susurra el padre Miguel. Significa que necesitamos actuar rápidamente y asegurar que toda esta información llegue al público antes de que puedan silenciarnos. Esa noche, mientras preparamos los documentos finales para entregarlos a las autoridades civiles y a la prensa de Madrid, escuchamos pasos en el exterior de la casa parroquial. Son pasos medidos, deliberados, como si alguien estuviera vigilando nuestras actividades. ¿Espera a alguien, padre? No. Y a estas horas nadie debería estar caminando por los jardines de la catedral. Apago las lámparas y me acerco cautelosamente a la ventana. En la luz tenue de la luna, puedo ver 3 figuras caminando lentamente alrededor de la catedral. Van vestidas con túnicas oscuras y se mueven en una formación que sugiere algún tipo de ritual o ceremonia. Padre Miguel, ¿dónde guarda las llaves de la catedral? Aquí, en mi escritorio. ¿Por qué? Porque creo que esas personas van a entrar en la catedral. Y necesitamos saber qué planean hacer. Salimos silenciosamente de la casa parroquial y nos ocultamos detrás de los contrafuertes de la catedral. Las 3 figuras efectivamente se dirigen hacia la entrada principal, pero no la fuerzan. Una de ellas saca una llave y abre la puerta sin dificultad. Tienen su propia llave, susurro. Eso es imposible. Solo yo tengo acceso. A menos que nunca hayan devuelto la llave original del tribunal secreto. Esperamos unos minutos y luego seguimos a las figuras al interior de la catedral. Una vez dentro, vemos que han encendido velas en el altar mayor y que una de ellas está leyendo de un libro que no reconozco. Las otras 2 están colocando objetos sobre el altar, objetos que en la luz vacilante de las velas parecen inquietantemente familiares. Son placas de bronce nuevas. Van a añadir más víctimas, susurro al padre Miguel. Efectivamente, puedo ver que una de las placas tiene un nombre grabado, Miguel Santamaría, 1912. La otra dice, investigador desconocido, 1912. Nos están preparando para convertirnos en las víctimas 80 y 10 y 80 y 11 del tribunal secreto. La figura que está leyendo alza la voz, y por primera vez puedo escuchar claramente las palabras. No están en latín,
están en un idioma que no reconozco, pero que suena extraordinariamente antiguo y gutural. ¿Qué idioma es ese?, le susurro al padre Miguel. No lo sé. Pero sea lo que sea, no es cristiano. Mientras observamos, las tres figuras comienzan a caminar hacia las bancas marcadas con las placas de bronce. Se mueven en perfecta sincronía, deteniéndose en cada banca para realizar algún tipo de ritual individual. Y a medida que lo hacen, las figuras espectrales que yo había visto la primera noche comienzan a aparecer nuevamente. Pero esta vez son diferentes. No parecen estar rezando pacíficamente. Parecen agitadas, incluso furiosas, como si el ritual que están realizando las tres figuras encapuchadas las estuviera perturbando. Las almas atrapadas no están cooperando con el ritual, observo. Tal vez porque saben que estamos cerca de liberarlas. De repente, una de las figuras espectrales señala directamente hacia donde estamos ocultos. Las tres figuras encapuchadas se vuelven al unísono en nuestra dirección. Nos han visto, susurra el padre Miguel. Corra hacia la sacristía. Necesitamos los documentos y necesitamos salir de aquí. Corremos por el pasillo lateral mientras las tres figuras encapuchadas se mueven hacia nosotros con una velocidad que desafía la lógica. Llegamos a la sacristía y el padre Miguel agarra rápidamente todos los documentos que habíamos preparado. ¿Hay otra salida? Sí, una puerta trasera que da al cementerio. Salimos por la puerta trasera justo cuando escuchamos que las figuras encapuchadas llegan a la sacristía. Corremos entre las tumbas del cementerio hacia la casa parroquial, pero cuando llegamos, vemos que ya no es segura. Hay luces encendidas adentro, y podemos ver sombras moviéndose tras las ventanas. ¿Conoce algún lugar seguro en la ciudad? La comisaría de policía está a 10 calles de aquí. Si podemos llegar. Corremos por las calles empedradas de Salamanca mientras detrás de nosotros escuchamos el sonido de pasos siguiéndonos. Pero no son pasos normales, son demasiados, como si fuera una multitud completa la que nos persigue. Cuando finalmente llegamos a la comisaría, jadeando y exhaustos, el sargento de guardia inicialmente se muestra escéptico de nuestra historia. Pero cuando ve los documentos que traemos, su expresión cambia completamente. ¿Está diciendo que hay evidencia de asesinatos masivos en la Catedral de San Elías? No solo asesinatos, responde el padre Miguel. Asesinatos que continuaron hasta el día de hoy, cometidos por una organización secreta que nunca fue desmantelada. El sargento examina las fotografías que tomamos en la cripta secreta. Esto va a requerir una investigación completa. Necesitamos notificar a Madrid inmediatamente. Y necesitamos protección, añado. Las personas responsables de estos crímenes saben que hemos descubierto la verdad. Durante los siguientes 3 días, la comisaría de Salamanca se convierte en un hervidero de actividad. Llegan investigadores de Madrid, expertos forenses, e incluso representantes del Vaticano. La Catedral de San Elías es oficialmente cerrada mientras se realiza una investigación exhaustiva. Los resultados confirman todo lo que habíamos descubierto. La cripta secreta contiene efectivamente los restos de 89 personas, todas asesinadas entre 1880 y 1897. Los análisis forenses revelan que muchas fueron envenenadas, mientras que otras murieron de manera más violenta. Pero la investigación también revela algo más, evidencia de que el tribunal secreto había estado activo intermitentemente hasta 1912, responsable de al menos 14 muertes adicionales durante el periodo moderno. Diego Mendoza y Eduardo Villalobos son arrestados. Durante los interrogatorios, Diego Mendoza finalmente confiesa que había heredado no solo el negocio legal de su padre, sino también su posición en el tribunal secreto. Eduardo Villalobos admite haber falsificado certificados de defunción para encubrir asesinatos cometidos por la organización. Pero el protector de los secretos sagrados nunca es identificado. Tanto Mendoza como Villalobos insisten en que nunca conocieron la verdadera identidad de esta figura, que se comunicaba con ellos solo a través de mensajes escritos y que aparentemente tenía autoridad suficiente para ordenar ejecuciones. El escándalo sacude no solo a Salamanca, sino a toda España. La Iglesia se ve obligada a realizar una investigación interna completa, y varias autoridades eclesiásticas son removidas de sus posiciones. Pero para mí, el momento más significativo llega una semana después, cuando el padre Miguel y yo regresamos a la catedral para realizar la ceremonia que el padre Eusebio había planeado 15 años antes. Con la autorización especial del Vaticano,
organizamos una misa solemne para oficialmente reconocer a las 89 víctimas como mártires de la injusticia y para realizar los rituales necesarios para liberar sus almas atrapadas. La catedral está llena hasta su capacidad máxima. Están presentes las familias de las víctimas, autoridades civiles y eclesiásticas, y ciudadanos de Salamanca que finalmente conocen la verdad sobre las desapariciones que habían atormentado a su ciudad durante décadas. Durante la misa, cuando el padre Miguel lee públicamente los nombres de las 89 víctimas y declara oficialmente su inocencia, algo extraordinario sucede. Una por una, las placas de bronce en las bancas comienzan a brillar con una luz suave y dorada. Y por un momento, solo por un momento, las figuras espectrales aparecen una última vez en sus bancas asignadas. Pero esta vez no parecen agitadas o en dolor. Parecen en paz, agradecidas, y gradualmente se desvanecen en la luz que entra por los vitrales. Se han ido, susurra el padre Miguel, con lágrimas en los ojos. Finalmente están en paz. Después de la ceremonia, las placas de bronce son cuidadosamente removidas de las bancas y colocadas en un memorial especial en el jardín de la catedral. Cada placa ahora incluye no solo el nombre de la víctima, sino también una inscripción que dice, mártir de la injusticia, que su memoria nos enseñe vigilancia eterna contra la corrupción del poder. La cripta secreta es convertida en un museo memorial, abierto al público para asegurar que estos crímenes nunca sean olvidados. Los túneles son iluminados adecuadamente, y guías entrenados explican la historia completa a los visitantes. Pero tal vez lo más importante es que se establece un nuevo protocolo en todas las catedrales de España. Cualquier muerte sospechosa relacionada con personal eclesiástico debe ser investigada por autoridades civiles independientes, y todos los archivos históricos deben ser revisados periódicamente por comisiones externas. El padre Miguel continúa sirviendo como párroco de San Elías, pero ahora con una congregación renovada que incluye a muchas personas que habían perdido la fe en la iglesia después del escándalo. Su valentía para enfrentar la verdad y buscar justicia para las víctimas ha restaurado la confianza en la institución. En cuanto a mí, esta investigación me ha cambiado profundamente. He aprendido que los misterios más terribles no siempre involucran fuerzas sobrenaturales, a veces involucran la capacidad humana para racionalizar los actos más horribles en nombre de la fe o la tradición. 3 meses después de la resolución del caso, recibo una carta final que me pone los pelos de punta. No tiene remitente, pero el papel y la tinta son de calidad extraordinaria, claramente costosos. La verdad que usted ha revelado en Salamanca es solo la punta del iceberg. El Tribunal Secreto de San Elías era una sola célula en una red mucho más amplia que ha operado en España durante siglos. Si realmente quiere servir a la justicia, investigue la Abadía de Santa Mónica en Toledo. Pregunte por los ejercicios espirituales especiales que se realizaron allí entre 1850 y 1910. Un amigo de la verdad. La carta no está firmada, pero al final hay un símbolo que me resulta inquietantemente familiar, un cordero pascual atravesado por una espada. ¿Es posible que el protector de los secretos sagrados aún esté vivo? ¿Y por qué querría dirigirme hacia otra investigación? Tal vez porque sabe que la verdad completa sobre estos crímenes históricos aún no ha sido revelada. O tal vez porque, después de décadas de silencio, finalmente está listo para confesar. Pero esas son preguntas para otra investigación, en otra ciudad, con otros secretos enterrados esperando ser desenterrados. Por ahora, me despido de Salamanca con la satisfacción de saber que 89 almas finalmente han encontrado la paz, y que un ciclo de crímenes que duró más de 30 años finalmente ha llegado a su fin. La Catedral de San Elías vuelve a ser lo que siempre debió ser, un lugar de refugio y esperanza, no de miedo y secretos. Y aunque las piedras antiguas guardan la memoria de lo que ocurrió en sus pasillos, ahora esa memoria sirve como advertencia y no como amenaza. Gracias por acompañarme hasta el final de esta investigación. Hay más misterios esperando en los archivos olvidados de España, pero por primera vez en meses, puedo dormir tranquilo sabiendo que la justicia ha prevalecido sobre la conspiración del silencio. La carta del sacristán ha sido leída, las 89 bancas marcadas han revelado sus secretos, y la Catedral de San Elías finalmente puede cumplir su verdadero propósito, ser un santuario de fe auténtica, no un teatro de terror disfrazado de santidad.